buenos días, queridas alumnas. Mi nombre es Lady Villalobos Vázquez, profesora del taller de computación, cuyas sesiones se van a realizar de manera virtual. Para eso se pide la participación activa de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar esta sexta sesión denominada Microsoft Word, y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la opción de la barra de herramientas en la opción formato. Este punto quiero aclarar porque en algunas computadoras aparece con la opción formato, en otras aparece como diseño de página y en otras como disposición. Por ese motivo que he colocado los tres nombres para que ustedes no se vayan a confundir. A lo mejor en sus computadoras o en su laptop no la encuentran con el nombre de formato, sino como diseño de página o como disposición. En cualquiera de las tres formas viene a ser la misma. Lo único que va a variar viene a ser el nombre. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar los puntos que ya mencioné, la opción formato, diseño de página o disposición. Eso va a variar de acuerdo a su computadora o a su laptop. Y el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan identificar los iconos que se va a explicar para que puedan poner en práctica. Bueno, vamos a iniciar a trabajar esta última sesión que viene a ser de Microsoft Word. Esta es la última clase del Word, ya luego entramos a otro tema la siguiente semana. En esta sesión vamos a trabajar, como ya se mencionó, la opción formato, o en algunas computadoras o laptop aparece con el nombre de disposición, o en otras como diseño de página. Cualquiera de los tres viene a ser el mismo. A ver, lo primero que vamos a hacer, como siempre, vamos a identificar el icono del Word. Ya saben que tienen que buscar en su pantalla de la computadora o de la laptop el icono del Word, que viene a ser el color azul y blanco con la letra W. Y ahí está la palabra Word, ¿no? Si no la encuentran, ya saben, su pantalla, lo buscan en la barra de tareas que está ubicada en la parte final, o en todo caso en la opción de buscar, que viene a ser esta imagen de la lupa. Cualquiera de las tres la van a encontrar. En esta oportunidad el icono del Word de esta computadora aparece aquí. Lo visualizan, van a buscar, van a hacer doble clic izquierdo, ubican el puntero del mouse y van a presionar doble clic izquierdo para que puedan abrir ese documento. Doble clic izquierdo, van a esperar a que se abra el documento y les sale esta ventana. Luego tienen que hacer clic en documento en blanco. Es el primer recuadro que les sale. Ubican el puntero del mouse y van a presionar el botón izquierdo. Presionan el botón izquierdo y les aparece el documento de Word para que puedan trabajar. En esta oportunidad, como les menciono, vamos a trabajar la opción formato. Y como siempre les estoy recalcando, también en algunas computadoras no aparece con la palabra formato, sino como diseño de página, y en otras aparece como disposición. Viene a ser lo mismo. Así que en mi caso aparece la opción formato. Arriba en la barra de herramientas aparece la opción formato después de la opción diseño que hemos trabajado la semana pasada. Ubico el puntero del mouse sobre esta opción formato y voy a presionar el botón izquierdo. Ubico el puntero del mouse y presiono el botón izquierdo. Automáticamente cuando presiono el botón izquierdo me va a salir las opciones que incluye la opción formato, ¿no? En este caso, formato se divide en configurar página, como estoy señalándolo con el puntero del mouse en este momento, configurar página, luego aparece párrafo y luego aparece organizar. Son las tres opciones que se divide lo que es formato. Dentro de configurar página, que viene a ser justamente alguno de los iconos que vamos a trabajar o vamos a enfocarnos, incluye lo que es márgenes, luego aparece orientación, tamaño, columnas, saltos, número de líneas y guiones. Son las opciones que divide configurar página. Nuevamente, márgenes, luego está orientación, luego está tamaño, columnas, saltos, números de línea y guiones. Todo esto incluye la opción configurar página. Luego tenemos en párrafo, que se divide en aplicar sangría y espaciado. Son las opciones que se divide párrafo.
Y por último, organizar, aparece posición, ajustar texto, traer adelante, enviar atrás, panel de selección, alinear, agrupar y girar. Son las opciones que incluye la opción formato. Voy a volver a repetir. Formato es la opción que estamos trabajando en este momento. Se divide en 3 puntos. Configurar página, párrafo y organizar. Dentro de configurar página incluye la opción de márgenes, orientación, tamaño, columnas, saltos, números de línea y guiones. Son las opciones que está dentro de configurar página. Y párrafo se divide en 2. Aplicar sangría y espaciado. Y organizar se divide en posición, ajustar texto, traer adelante, enviar atrás, panel de selección, alinear, agrupar y girar. Como siempre lo hemos hecho, hemos trabajado solo algunos iconos que establecen cada punto. Por ejemplo, en esta opción formato vamos a trabajar solamente algunos. Para eso voy a abrir un documento para que puedan verificar o puedan entender mucho más los puntos que quiero explicar, ¿sí? Entonces, para eso voy a abrir un nuevo documento. Lo que ustedes van a hacer es buscar en su computadora un documento de Word que ya hayan escrito antes. O puede ser que escriban un texto donde puedan ustedes poner el ejemplo que voy a explicar a continuación, ¿sí? Entonces, para eso voy a minimizar, me voy a ir a la pantalla de mi computadora y voy a buscar un documento que ya tenga guardado en mi computadora en un Word donde esté un texto. Si ustedes no tienen o no encuentran un documento en su computadora que esté escrito un texto, entonces lo que van a hacer es buscar un texto en su casa, un párrafo o un texto, y van a escribirlo en un documento en Word, ¿sí? En este caso yo tengo aquí un documento que se llama formato. Voy a ubicar y voy a presionar doble clic izquierdo para que se pueda abrir el documento. Y aquí me aparece el documento que ya tiene escrito este texto. Si ustedes no tuvieran escrito un texto, entonces lo que van a hacer es escribir un texto en un documento en Word. Van a buscar una lectura, una noticia, parte de una historia, y van a escribirlo en el Word, el texto, ¿sí? Para que puedan trabajar lo que voy a explicar a continuación. Entonces, estoy en este texto, pero yo quiero trabajar la opción formato. Está escrito todo el texto, me voy a la barra de herramientas, hago clic en formato y luego voy a poner en práctica lo siguiente. Solamente vamos a enfocarnos en esta oportunidad en lo que es la opción configurar página, que vuelvo a recalcar, formato se divide en 3 puntos, configurar página, párrafo y organizar. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en algunos iconos que están en la opción configurar página. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero, márgenes. ¿A qué se refieren los márgenes? El margen se refiere al espacio que se da en los 4 lados de la hoja de un Word. Por ejemplo, tengo aquí este texto que está escrito, pero donde yo inicio a escribir, el puntero del mouse me aparece en este espacio de acá. Es decir, de este punto de la letra E, donde empieza el símbolo, hacia el lado izquierdo, hay un espacio. Desde la E hacia arriba, hay un espacio. Desde la última letra de esta parte del texto hacia el lado derecho, hay un espacio. Y de igual manera, desde un punto de la parte de aquí hacia abajo, hay un espacio. Ese espacio que se visualiza alrededor del texto viene a ser el margen de este documento de Word. A eso se refiere. Entonces, voy a volver a repetir. ¿A qué se refiere márgenes? Márgenes se refiere al espacio que se da en los 4 lados de la hoja, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un texto, pero el texto no empieza a escribirse desde este punto que estoy señalando. Siempre empieza sobre un espacio, ¿no? Ya sea hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. En los 4 lados hay un espacio. El texto no está desde el extremo a extremo, no.
Hay un espacio que se da. Ese espacio que se visualiza alrededor del texto viene a ser el margen. Ahora, en cuanto a los márgenes, existen tipos de márgenes. Por ejemplo, está el margen normal, que es justamente la que está visualizando ahorita el texto. Tenemos el margen estrecho, el margen moderado, el margen ancho y el margen reflejado. Son los tipos de márgenes que existe o que nos da la computadora en esta oportunidad. Este documento que ustedes están viendo en este momento, este texto, está en un margen normal, ¿no? Que viene a ser el margen que se utiliza más, que la mayoría de personas lo utilizan y que además que cuando uno abre un documento nuevo, automáticamente va a insertarse con el margen normal, sin que uno seleccione. Pero a lo mejor queremos no el margen normal, sino queremos un margen que esté más, que alcance más texto. Entonces sería el margen estrecho. Vamos a ver, ustedes van a visualizar qué es lo que pasa con el texto cuando yo selecciono estrecho. Ubico el puntero del mouse sobre la opción estrecho y voy a presionar el botón izquierdo. Presiono el botón izquierdo y automáticamente el texto se ubicó un poco más hacia arriba, un poco más hacia la derecha y un poco más hacia la izquierda. ¿Lo ven el cambio? El cambio sucedió. Eso se llama estrecho, que el texto aparece un poco más separado o un poco el espacio parece más reducido. Esa es la diferencia del estrecho. Ahora voy a seleccionar el moderado. Clic izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa? El moderado es muy parecido al normal. En el moderado la diferencia es que el lado izquierdo y el lado derecho se reducen, pero hacia arriba y hacia abajo se mantiene, como en un inicio. ¿Sí? Voy a seleccionar nuevamente en márgenes, ubico el puntero del mouse y ahora voy a seleccionar ancho. Al seleccionar ancho es diferente al anterior, ¿no? Al moderado. En el ancho, tanto el de arriba y hacia abajo se mantiene igual, pero el lado derecho y el lado izquierdo se reduce, ¿no? Es como que el ancho lo utilizan para agregar una noticia o para, por ejemplo, a lo mejor podamos agregar una canción o un poema. De alguna manera nos va a servir en lo que es el ancho. Y por último tenemos el reflejado, que básicamente se utiliza cuando tenemos dos hojas, ¿no? Es muy parecido al normal, casi no hay ningún cambio. Esos son los tipos de márgenes. Voy a volver a repetir para que puedan entender, ¿sí? Luego que yo termino de escribir mi texto o mi párrafo, o a lo mejor ya tengo un texto, ubico el puntero del mouse ya sea al inicio o al final, como desee. Me voy a la opción formato, haciendo clic izquierdo y luego me voy a la opción márgenes. Como ya les mencioné, márgenes viene a ser el espacio que se da en los 4 lados de la hoja, ¿sí? Y se visualiza claramente en el texto. Uno cuando empieza a escribir, siempre empieza a escribir sobre el espacio, después de un espacio, ¿no? Ahora, los tipos de margen está la normal, que viene a ser justamente la que utiliza más y la que aparece cuando abrimos un documento nuevo. Ese es el margen normal. Luego está el margen estrecho. ¿Qué quiere decir estrecho? Que los 4 lados de la hoja se van a reducir. Ubico nuevamente clic en márgenes y me voy a la opción estrecho que está después de la opción normal. Clic en estrecho y el texto se alarga, ¿no? Es como que se expande el texto y el espacio de los 4 lados se reduce. Eso es en cuestión del estrecho. Ahora, no quiero estrecho, quiero otro margen. Me voy nuevamente, hago clic en márgenes y me voy a la opción moderado. Moderado. El moderado es muy parecido al normal. Casi no se ve mucha diferencia. Lo que sí ha pasado es que el lado izquierdo y el lado derecho se ha reducido un poco. Y el lado hacia arriba y hacia abajo se mantienen. Nuevamente me voy a márgenes para ver otro tipo de margen y me voy al ancho. Ubico el puntero del mouse sobre la opción ancho. ¿Y qué es lo que pasa? El lado izquierdo y el lado derecho se ha reducido, ¿no? Se ha reducido para el texto, ¿no? Hay mucho más espacio hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo y para el texto se ha reducido.
y hacia arriba y hacia abajo se mantiene. Eso es en cuestión de ancho. Y lo que es reflejado es muy parecido al normal. Hago clic y muy parecido al normal. Nuevamente me voy a márgenes y lo voy a dejar en el que más se utiliza, es decir, en el normal. Ubico el puntero del mouse sobre el normal y hago clic izquierdo y automáticamente se regresó el margen en su estado normal. Eso es en cuestión de márgenes. Estos márgenes van a funcionar o se van a poder visualizar mucho mejor cuando uno agrega un texto. Si uno no agrega un texto, no va a poder ver mucho la diferencia. Por eso es muy importante que ustedes al hacer este ejercicio escriban un texto. Puede ser un texto de 6 líneas, de 7 líneas, un texto pequeño que no abarque en varias hojas. Puede ser la mitad de una hoja o menos de una hoja, pero para que ustedes puedan ver la diferencia de los márgenes, tienen que escribir el texto para que puedan visualizarlo mucho mejor, ¿sí? Eso es en cuestión de márgenes. Entonces, márgenes es el espacio que se da en los 4 lados de la hoja. Ahora nos vamos a ir a la opción orientación, que está después de márgenes. ¿Para qué sirve orientación? Justamente está el nombre ahí. Sirve para orientar la hoja del Word. Y existen dos opciones, horizontal y vertical, ¿no? Hago clic en orientación y me salen las dos opciones. Ubico el puntero del mouse sobre orientación, clic izquierdo y me salen dos opciones, vertical y horizontal, que son las únicas opciones que me van a dar. Vertical es la hoja que estamos visualizando en este momento, ¿no? Y horizontal es al revés, es como si nosotros volteáramos la hoja y lo pusiéramos echada, ¿no? Vertical, parada, y horizontal como que si la hoja estuviera echada, ¿no? Volteáramos la hoja. Vamos a ver cómo cambia al presionar horizontal. Ubico el puntero del mouse, clic izquierdo, y la hoja automáticamente se alargó. Es como que si se volteara la hoja, ¿no? Voy al zoom para reducirlo. Ubico el puntero del mouse para que lo puedan visualizar mucho mejor. Ahí lo puedan ver más claro la diferencia. Voy nuevamente a orientación. Me voy a la opción vertical para que puedan ver la diferencia. Clic izquierdo y la hoja se ubicó de opción vertical, parado, ¿no? Nuevamente me voy a orientación, horizontal, clic izquierdo y la hoja se puso echada. Eso es en cuanto a la orientación, vertical y horizontal. Vertical es la hoja como si estuviera una hoja normal, estuviera parada la hoja. Y horizontal es como si volteáramos la hoja y la hoja se vuelve echada. Eso es en cuanto a orientación, ¿sí? Ahora vamos nuevamente a orientación, ubico el clic izquierdo y voy a seleccionar nuevamente la opción vertical, que es la que estamos trabajando en este momento. Hago clic izquierdo y la hoja se puso en vertical. El texto no va a cambiar nada, lo que va a cambiar es la orientación de la hoja. El texto se va a mantener igual. Voy nuevamente al zoom para poder agrandarlo y puedan visualizar mucho mejor. Solamente se ha puesto más pequeño para que puedan ver el cambio de orientación de vertical. A ver, ahora vamos a trabajar lo que es la opción columnas. Para eso tengo que tener un texto para que puedan ver la diferencia de las columnas. Voy hacia el texto que tengo escrito y voy a seleccionar. ¿Cómo lo selecciono? Como es el único texto que aparece ahí, voy con control E. Control E y selecciono todo el texto. Recuerden que control E sirve para seleccionar. Entonces selecciono todo el texto. Otra forma de seleccionar también es ubicando el puntero del mouse en el inicio del documento o en el final también ubico y que me aparece la línea o también la flecha blanca y voy a presionar el botón izquierdo del mouse y voy a bajar. Voy a bajar sin soltar el botón izquierdo. Voy a bajar hasta el final del documento. Llego al final y suelto. Ahí ya solté el documento. Luego me voy a la opción formato. Hago clic en formato, clic izquierdo. Y luego me voy a la opción columnas. ¿Qué es lo que pasa en las columnas? Las columnas me sirven para dividir el texto a la cantidad de columnas que yo desee. Hago clic izquierdo y me sale una ventana con la opción 1, 2, 3, izquierda y derecha. Aquí tengo este texto y vamos a suponer que yo este texto por ejemplo está ya en la opción 1.
¿no? Está seleccionada la opción 1. Pero a lo mejor yo quiero dividir este texto en 2 columnas. ¿Qué es lo que hago? Selecciono primero el texto como lo acabo de hacer y luego me voy a la opción 2. Hago clic izquierdo, ubico el puntero del mouse sobre el número 2 y hago clic izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Se dividió el texto en 2 columnas. A lo mejor no quiero 2 columnas, sino 3. Lo dejo seleccionado todavía, no quito la selección. Me voy hacia columnas nuevamente y voy a la opción 3. Clic. ¿Y qué pasó el texto? Se dividió en 3 columnas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, sin querer hago un clic, al hacer clic se quita la selección, pero no quiero 3 columnas, me arrepiento y quiero volver a 2 columnas. ¿Qué es lo que hago? Tengo que seleccionar nuevamente. ¿Cómo lo selecciono? Ubico el puntero del mouse, me aparece la flecha en el inicio, presiono el botón izquierdo sin soltar y voy a mover hacia el lado derecho y al punto final. Esa es una opción de selección. Otra más fácil, como es un solo texto que tenemos en una hoja, ¿qué es lo que hago? Presiono la tecla Control, que está al extremo, y la letra E, sin soltar, y suelto ambos. Primero presiono la tecla Control sin soltar, luego presiono la E y luego suelto ambos. Y se seleccionó todo, para que no haya dificultad y lo puedan hacer mucho más fácil. Me voy nuevamente a columnas y voy a seleccionar en esta oportunidad, no quiero 3, sino quiero el lado izquierdo. Clic en el lado izquierdo, ¿qué es lo que pasa? El lado izquierdo, el espacio, la columna del lado izquierdo está mucho más delgado que el lado derecho, ¿no? Eso es en cuanto a las columnas del lado izquierdo. Ahora, no quiero el lado izquierdo, sino quiero derecho. Hago clic en derecho, ubico clic en columnas, nuevamente, y me voy al lado derecho. ¿Y qué es lo que pasa? El texto del lado derecho se reduce y el lado izquierdo vuelve a su tamaño un poco más grande. Eso es en cuanto a columnas. ¿Quedó claro entonces? Vamos a volver a repetir para que ustedes puedan entender. Para que yo pueda dividir en columnas un texto, un párrafo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Seleccionar. ¿Y cuál es una forma de selección mucho más rápido y fácil? Es el control, la tecla del control E. Presiono control E y se selecciona todo el texto. Luego que selecciono todo el texto, me voy a la opción formato. Primero hago clic izquierdo y luego me voy a la opción columnas. Presiono el botón izquierdo y ¿qué es lo que pasa? Me sale varias opciones y yo puedo elegir la opción que más me guste. Si quiero lo regreso a una columna, que es lo que todo documento siempre vemos. Luego también existe la 2, la 3, la izquierda y derecha. Yo elijo el que más me guste. Por ejemplo, yo quiero dejarlo en 2. Entonces me voy con el puntero del mouse y ubico el número 2. Ya aquí está el número 2, que está la flechita. ¿Y qué es lo que hago? Presiono el botón izquierdo. Y automáticamente el texto se dividió en 2 columnas. Eso es en cuanto al ejercicio del tema de formato, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un momento, para que ustedes puedan poner en práctica esta parte, tienen que escribir un texto o un párrafo. Abren un documento en Word nuevo y escriben un texto, ¿no? Esto es en cuanto al ejercicio. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes quisieran poner en práctica estos últimos puntos de márgenes, de columnas y de orientación, esos 3 puntos solamente van a poner en práctica, el tamaño no. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ubican el icono del Word, hacen doble clic izquierdo, hacen clic en documento en blanco y en este documento en blanco van a escribir un texto o un párrafo, ¿no? En este caso voy a poner como un pequeño ejemplo para que me puedan entender. Por ejemplo, voy a poner una pequeña línea, una pequeña oración, ¿no? Pero ustedes, claro, tienen que buscar un texto o un párrafo más o menos grande que pueda abarcar la mitad de una hoja o un poco menos para que puedan poner en práctica. Por ejemplo, puedo poner el distrito de La Esperanza está ubicado en la provincia de Trujillo
y el Departamento de la Libertad, ¿no? Este es como un pequeño texto que, bueno, este texto como visualizan está en mayúscula. Ustedes ya lo hacen de acuerdo a lo que ustedes deseen, como ya han hecho ejercicios anteriores. Escriben. ¿Qué es lo que hacen? Van a seleccionar el texto presionando Control E van a presionar y luego van a ir a la opción Formato, que es la opción que estamos trabajando. Clic en Formato y solo van a poner en práctica lo que es márgenes, orientación y columnas. Esos 3 puntos van a poner en práctica. Por ejemplo, ya está seleccionado, me voy a la opción márgenes y voy a seleccionar uno por uno. Clic en márgenes, ya saben que el margen es el espacio que se da en los 4 lados. Voy a la selección normal, que es la que está ahorita, y por ejemplo luego me voy a la opción estrecho. Luego clic nuevamente en márgenes, me voy a la opción moderado. Luego nuevamente clic, me voy a la opción ancho. Nuevamente clic en márgenes y me voy a la opción reflejado, ¿no? Esas son las orientaciones o las márgenes que nos da lo que es el Word. Eso es para que ponga en práctica. Luego me voy a la opción orientación. Me voy a la opción orientación, hago clic izquierdo y elijo de estas dos opciones, vertical o horizontal. La hoja en este momento, por ejemplo, está en vertical, pero quiero cambiarlo a horizontal. Ubico el puntero del mouse sobre el horizontal y hago clic izquierdo y la hoja se convierte en horizontal. Nuevamente me voy a orientación y selecciono lo normal que viene a ser el vertical. Y por último me voy a ir a columnas. Clic en columnas, ubico columnas y me salen diferentes opciones y yo voy a elegir la que más me guste. Pero para que los puedan poner en práctica le van a seleccionar todos, es decir, 1, 2, 3, izquierda y derecha. ¿Sí? Eso van a seleccionar uno por uno y al final lo van a dejar con el que más les guste. 1, 2, 3, izquierda, derecha. Ustedes van a elegir el final, se quedan con el que más les guste, pero para que lo pongan en práctica lo seleccionan uno por uno. ¿Sí? Ese es el ejercicio que les voy a dejar. Aquí he hecho un pequeño ejemplo y ya anteriormente ya expliqué cómo hacerlo. ¿Sí? Espero que quede claro. Ahora, de este punto, y este punto es el último tema que estamos trabajando del Word y luego entramos a un nuevo tema. Bueno, ya saben, alumnos que tienen el WhatsApp para que me puedan hacer las preguntas. Sé que estos temas son un poco más complicados, estamos culminando ya el Word. Estos temas del Word ha habido partes que se les ha hecho más fácil y muchas partes que también se les ha hecho complicado. Pero como siempre les digo, traten siempre de hacer la práctica para que puedan entenderlo mucho más. Está el grupo de WhatsApp y me pueden hacer las preguntas de manera personal o en el grupo que se ha creado para las consultas o las dudas que puedan tener o también para las recomendaciones, ¿sí? Queridos alumnos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. No se olviden, tienen que cuidarse, protegerse. No salgan de casa. Y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos.